¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos arrancando Daños Colaterales aquí por la pantalla de Canal 10. Lo acompañamos como cada tarde de domingos y hemos preparado un programa muy especial. Vamos a tener invitados especiales, entrevistas, casos y por supuesto actualidad, como lo hacemos cada domingo a partir de las 17:30. Y como siempre nos acompaña el doctor Ariel Lescano. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias Karina y buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, nosotros vamos a arrancar ya nuestro programa hablando de falsas denuncias, de este observatorio y una de sus representantes que ya estuvo en nuestro programa, que planteó justamente la situación que ha vivido en lo personal y que a partir de allí ha llevado a conocer qué es lo que pasa con el tema de las falsas denuncias. Estamos hablando de Andrea Guache, estamos en comunicación con ella en estos momentos. Andrea, ¿cómo estás? Karina Ponce y también el doctor Ariel Lescano te saludan. Bienvenida a Daños Colaterales. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, doctor. Bueno, muchísimas gracias siempre por esta invitación, por esta participación a hablar de algo tan grave que son las falsas denuncias. Exacto. Y bueno, tenemos conocimiento que vas a estar muy pronto aquí en Argentina, en nuestro país. Vos seguís realizando, por supuesto, tu trabajo a raíz de tu situación personal. Fuiste víctima de una falsa denuncia, de una situación que has vivido en el marco de tu familia. ¿Cómo estás hoy trabajando desde otro lugar y qué te trae aquí al país, Andrea? Bueno, en realidad la proyección de poder estar en Argentina el próximo 9 de septiembre es un plan que estamos tratando de ver a ver si podemos llevar adelante, porque el 9 de septiembre es el Día Internacional en contra de las falsas denuncias. Y bueno, el grupo que formamos del Frente de Mujeres Argentinas contra las falsas denuncias, que es el que está visibilizando en forma contundente este flagelo, bueno, planeamos que podamos estar todas presentes ahí. Y es el trabajo más importante que estamos llevando adelante desde el Frente, que es la visibilización. Tengamos en cuenta que la primera vez que se llevó adelante el 9 de septiembre fue en el 2022. Y fuimos el primer grupo de mujeres, 200, fuimos al Ministerio de la Mujer y nos bajaron la presión en la cabeza a las personas que estábamos entrando. Nunca nos atendieron, nunca nos recibieron. Y nunca recibieron el informe que queríamos presentarles, que habíamos armado desde el Observatorio de Falsas Denuncias, que es esta entidad que exclusivamente hace informes estadísticos, del que también formo parte. Nunca lo recibieron, pero porque está claro que con todo lo que está pasando hoy y todo lo que está saliendo a la luz, no había interés en que se conocieran lo que son las falsas denuncias. Y ustedes en ese momento, Andrea, ya venían advirtiendo qué es lo que pasaba y qué podía venir, ¿no? Refiriéndose justamente al tema de las falsas denuncias. En este caso, Andrea, ¿por qué se eligió esta fecha, el 9 de septiembre? ¿Tiene que ver con este intento de presentación? ¿Por qué el 9 de septiembre? El 9 de septiembre en realidad nació en Londres, en Union Kingdom, en Inglaterra, en donde hay un grupo muy importante también de víctimas detrás de las víctimas, como somos nosotros desde el Frente de Mujeres Argentinas, y lo había invitado a mi esposo a participar. Allá justo fallece la reina y no se pudo llevar adelante ese 9 de septiembre y terminó siendo Argentina el foco más importante del 9 de septiembre del 2022, pero es una fecha internacional, se hace en Estados Unidos, se hace en varios países a nivel mundial, en España. La verdad es que es una fecha que para quien está detrás de esta causa es muy conocida y es la más importante. Andrea, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Andrea, ¿nos podrías contar en forma muy breve cuál es tu caso y cuál es tu situación de tu familia? Sí, por supuesto. Bueno, yo me involucro en esto luego de que el caso de mi esposo se resuelve. Mi esposo es el exdirector técnico de la selección de fútbol femenino, en donde parte del cuerpo técnico, la cabeza del cuerpo técnico y jugadoras, al ver que él estaba por tomar el puesto, decidieron denunciarlo falsamente. Se presentó el caso en la FIFA, presentó más de 100 testigos, pruebas contundentes, demostró cómo armaron de manera sistemática las falsas denuncias y no hubo otra cosa que hacer por parte de la FIFA que decir, bueno, estos hechos no están probados, los hechos denunciados no están probados, por lo tanto tengo que declararlo inocente. Nunca llevaron el caso a la Argentina, nunca se realizó ninguna denuncia. Y por el contrario, mi esposo decidió con sus abogados llevar todo el expediente de FIFA a la Argentina y hoy es el único caso en Argentina y a nivel mundial que tiene una declaración de inocencia aprobada como víctima de falsas denuncias de violencia de género. De hecho, la TV pública, ante esta declaración, decidió dar de baja todos los datos e información y notas que hayan habido en contra de su persona.
Es algo sumamente importante lo que se logró en su caso y nosotros nos involucramos, y personalmente me involucré, después de que él resolvió su situación. Claro. Porque cuando sale el nombre de él, empiezan a llamarnos un montón de personas y no sabíamos que existía este delito de una manera tan instalada. Claro, y a partir de allí, digamos, vos decís, me involucro a raíz de mi situación personal, pero porque tanto vos y tu familia han vivido esto, ¿no? Las consecuencias, más allá de una declaración de inocencia y demás, durante ese tiempo había, por supuesto, un comentario social o tal vez una condena social. Ustedes han vivido en carne propia, ¿no? La cancelación y el escrache es el común denominador de todos los casos. Claro. La cancelación y el escrache. Yo cuando me involucro en esto dije, esto no puede seguir pasando. Esto no puede seguir pasando. Yo tengo un hijo varón. Esto no puede vivirlo mi hijo. Claro. Yo no puedo quedar de brazos cruzados sabiendo que hoy los hombres viven en una situación de que en cualquier momento les puede pasar. En cualquier momento les puede pasar porque hoy en Argentina rige el relato exclusivamente como prueba. Claro. Y como testigo la denunciante. Por eso inmediatamente los medios la llaman víctima. Cuando está mal, no rige el principio de inocencia. Vos tenés que estar demostrando que sos inocente en vez de la justicia demostrar que sos culpable. Que sos víctima de una situación. Exacto. Perfecto. Claro, esta declaración de inocencia que me decís se basa exclusivamente en la resolución del organismo internacional, de la fundación de FIFA. Exacto, porque lo que sucedió es que las denunciantes fueron en forma anónima y los testigos que él brindó contaron quiénes eran las denunciantes, cómo armaron las denuncias, presentaron chats, presentaron imágenes, presentaron un montón de pruebas. Las propias testigos e incluso profesionales pusieron a disposición sus títulos si esto que estaban contando era falso o si esto que estaban diciendo era cierto. Y así es como toda esa prueba que él presentó la trajo a la justicia argentina para que se pueda llevar adelante esta declaración. Andrea, hay un observatorio, y lo comentábamos también en programas anteriores, un trabajo que ustedes realizan para conocer cuál es la situación referida a las falsas denuncias, no solamente aquí en Argentina, sino también alrededor del mundo. Pero vamos a hablar del país. ¿Tienen cifras, tienen estadísticas de lo que pasa aquí en Argentina con este tema, Andrea? El observatorio intenta sacar estadísticas o 2 veces o 1 vez al año y siempre cerca, incluso el 9 de septiembre. El último informe que se sacó, que es de hace 5 meses, demostró que de todos los datos cargados, el 78% de los casos que se cargaron tienen indicios contundentes de que son víctimas de falsas denuncias. Nosotros no actuamos ni como fiscales ni como jueces, entonces tenemos que tener en consideración la prueba que carga el denunciado para conocer cuáles son, ¿no?, los datos contra la denuncia que presentan. Y según nuestras estadísticas, casi un 80% de los casos cargados son víctimas de falsas denuncias. Ajá, y en Argentina, en comparación con otros países del mundo, Andrea, ¿tienen ese trabajo también? En realidad estamos tratando de trabajar con algunos países, pero los países deberían de tener un órgano independiente, como lo que formamos nosotros en Argentina, para poder obtener también sus datos. Porque increíblemente lo que sucedió es que nosotros estamos recibiendo datos del exterior, estamos recibiendo datos de Uruguay, estamos recibiendo datos de Inglaterra, estamos recibiendo de Chile, Sudamérica, muchos han cargado sus datos, pero para nosotros cometeríamos un grave error si informamos sobre una base que no está basada en las leyes que rigen en cada uno de esos países. Justamente, así que lo que estamos tratando de colaborar es que lo apliquen en cada uno de sus países. Justamente, Andrea, dijiste algo que me parece importante. Ustedes, a través del observatorio, ¿también la idea es presentar proyectos de leyes? No, el observatorio es un organismo exclusivamente independiente y estadístico. El objetivo del observatorio siempre es mostrar la existencia de este delito que en realidad ningún organismo del Estado ni oficial tiene. Entonces, lo que nosotros primero quisimos demostrar es la existencia. Y para demostrar la existencia de este delito y que hoy, por ejemplo, los medios hablen de falsas denuncias, porque medios como ustedes y como periódicos y como en redes, hoy habla de una manera mucho más clara de las falsas denuncias que antes del 2022 no se hablaba. El relanzamiento del observatorio hizo, con estos datos confidenciales que tienen una rigurosidad confidencial internacional por las normas que nosotros pusimos dentro de la página, ayudó a que se empiece a tomar conciencia de la existencia de este delito.
pero el observatorio exclusivamente trabaja para la visibilización del delito. Me imagino, Andrea, que a través de este trabajo que realizan de este grupo de mujeres en contra de las falsas denuncias durante estos últimos años, ustedes mismas han comprobado tal vez el crecimiento de estas situaciones en Argentina, observando o por ahí con comunicaciones de mujeres, ¿no?, que se acercaban hacia ustedes tal vez pidiendo ayuda o hablando de las situaciones familiares o intrafamiliares que se vivían. Sí, de hecho, desde el Frente de Mujeres Argentinas tenemos nucleadas a nivel nacional en diferentes provincias, y ahí sí, como Frente, estamos apoyando y promoviendo el que es el proyecto que presentó Carolina Lozada el 23 de mayo, en el que colaboré para que se tipifique de manera específica las falsas denuncias de violencia de género. Porque las falsas denuncias existen. Bien. El daño que conlleva ese tipo de delitos y de denuncias no existe. Entonces, ya ver eso, de hecho estamos llevando adelante una campaña desde hace 20 días que se llama Mails en Cadena, que arrancamos con el Senado de la Nación, y ahora estamos trabajando y mandando mails para que se debata y que se meta en la agenda. Bien, ahí estamos teniendo algunos cortes en la comunicación con Andrea. Bueno, ella anticipaba, sí, ¿no? Vamos a exigir que se debata. Ahí te escuchamos. ¿Nos escuchás bien, Andrea? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nos comentabas un poco lo que ustedes habían observado justamente a través de este grupo de mujeres en contra de las falsas denuncias, y me imagino que hacen mucho por muchas personas que se acercan a ustedes, ¿no? Siempre hemos hablado de este tema aquí en el programa, bueno, junto con el doctor, con muchas personas que siempre están involucradas, y hablan hasta de una suerte de modus operandi, un ABC que se repite en muchas de las causas que se han podido observar, que después se determinaron como falsas denuncias. ¿Ustedes observaron lo mismo, Andrea? Para nosotros es una asociación ilícita. Hubo una cuestión desde el año en el que el anterior gobierno se instaló, y ahora, bueno, el tema de Aníbal Fernández es Vox Populi, y desde que entró este gobierno está saliendo a la luz la cantidad de presupuesto que recibía, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, y uno dice que desde el año 2020, lo tengo acá anotado, recibieron 8.500 millones y al 2023 295.405 millones. Dentro de este presupuesto estamos hablando de que hubo 90 millones de dólares de víctimas fantasmas que no tienen seguimiento, que no saben qué hicieron con este plan Acompañar, que no saben qué hicieron con el denunciante, ni si están protegidas, si son verdaderas o falsas víctimas. Realmente se ha armado un negocio detrás de la violencia, y como mujeres nosotros nos sentimos utilizadas. De hecho, hoy justamente también en Tucumán, hay una asociación que me acompaña de violencia de género, de la cual no voy a dar el nombre porque no sé si ellos lo quieren hacer público, pero me están acompañando en esta campaña de mails al Ministerio y a la Comisión de Justicia y al Senado, porque ellas como víctimas se sintieron totalmente desprotegidas. Y ese es nuestro mayor lema. Nuestro lema es: las falsas denuncias atentan contra las verdaderas víctimas. Y hoy estamos hablando de nuestro expresidente, Alberto Fernández, cuya expareja lo denuncia, y en los medios dan a conocer que ella quiso pedir ayuda y se le fue negada. Aunque el Ministerio no actúe de manera penal y no va a ir a hacer la denuncia por ella, el asesoramiento, el acompañamiento, la protección debería de existir, y eso no existió. Obviamente todo esto se tiene que comprobar, ¿no? Exacto, pero hay algo en el caso particular, no podemos desconocer que en realidad no hubo una denuncia, sino que un juez federal vio las pruebas y se vio en la obligación de pasarlo a la justicia ordinaria, porque al ser juez federal no toca temas de violencia, y ahí es donde empezó toda la cuestión de la denuncia. Aparecieron primero las pruebas y después la denuncia. Por otra causa. Entonces, tienen indicios diferentes, tienen indicios diferentes de una verdadera víctima de violencia de género, Fabiola Yáñez. Así es, y bueno, como vos bien decías, venía por otra causa y de alguna manera surgió esto, ¿no? A través de unos chats donde ella manifestaba que había sido víctima de violencia física en la misma quinta
de Olivos y como vos bien comentabas, es un proceso que ha comenzado y que obviamente una investigación, pero también se puso sobre el tapete otra vez el tema de la función que cumplía el Ministerio de las Mujeres e incluso preguntando opiniones de aquellas que habían cumplido esa función en el momento del gobierno de Alberto Fernández. Que como sabemos, Karina, es eliminado ahora en la actualidad con el nuevo gobierno. Exacto. Este ministerio fue eliminado directamente. Lo que no fue eliminado fue la atención a la víctima, porque están instalando como que no existe más la atención a la víctima de violencia. En realidad la línea 144 sigue funcionando, eso lo dijo en el día de ayer el ministro Muñoz Libarona, confirmando, porque desde Actrices Argentinas dijeron que habían desmantelado el 144, y eso es falso. Entonces, a veces uno siente como mujer que la siguen insultando, que siguen insultando su inteligencia, que siguen insultando su potestad de decidir y de saber y de conocer. Es muy complejo lo que está sucediendo a partir de lo que está pasando con este caso, ¿no? Tal cual. Andrea, ¿cuál sería tu mensaje teniendo en cuenta esta fecha que vos comentabas, ¿no? El 9 de septiembre, hablando sobre la situación de las falsas denuncias. ¿Cuál sería tu mensaje como persona que ha pasado por esta situación y que tal vez hoy estás acompañando a otras mujeres, otros integrantes de familias que están pasando por esto? Que rompan el miedo. Hay algo sumamente importante que descubrí durante este proceso, que hay mucho miedo a las instituciones judiciales, de cómo reaccionan, si salen a la luz, cuál es el fiscal o el juez que está a cargo de una causa que por un simple relato te puede privar de tu libertad durante 3 años hasta que termine el proceso de investigación. Hay muchísimo miedo de denunciar a los fiscales cuando es una acción que se puede hacer paralela a tu causa y no debería de afectar a la causa, porque sin denuncia a los fiscales todo el mundo está pensando que los fiscales actúan bien y esto no está sucediendo. Que rompan el miedo, que rompan esa barrera del miedo, porque el miedo hace que el delito avance. Cuando uno rompe esa barrera, si vos lográs romper, que no es fácil, porque yo sé... Lo he vivido en carne propia, no es fácil. Yo un día dije, basta, hasta acá, y ahí avanzamos. Pero no es fácil ni para la familia, ni para el grupo familiar, ni para la víctima, ni para los hijos, cuando hay menores involucrados. Es muy complejo, pero el primer paso es romper esa barrera, romper la barrera del miedo. Y que acudan a tribunales, que acudan a la justicia, que presenten los elementos probatorios, porque nosotros tuvimos varios casos que fuimos analizando durante este último tiempo en los programas y las falsas denuncias, muchas se pudieron descubrir como consecuencia de algunos elementos, de filmaciones, de audios, que pudieron demostrar que eran justamente falsas las denuncias a las cuales se sometían muchísimas de, como vos decís, de falsas víctimas, que en realidad la víctima era esta persona. Bueno, recientemente hubo un caso que estuvo privado de su libertad durante 3 años y todos sus testigos eran familiares de la expareja. Pero esa persona estuvo 3 años presa y los testigos están presentándose de manera espontánea desde el primer día que lo privaron de su libertad. Entonces, hay unas fallas criminales que atentan contra los derechos humanos de las personas que están siendo denunciadas y que están presentando de manera contundente sus pruebas, pero no están siendo reconocidas. Eso sigue sucediendo. Entonces, ese temor, ese pánico que tienen las personas que están siendo falsamente denunciadas, hace que ese delito avance. Y esta persona ya ha estado presa durante 3 años, porque ahora lo señalaron a contar. Recién ahora, después de que logró su libertad. O sea, imagínense todo lo que habrán vivido durante todo este tiempo. Así es, uno de los tantos casos. Andrea, nosotros te agradecemos esta comunicación con nosotros a través del programa. Seguramente vamos a continuar hablando de esta temática. Bueno, ojalá pueda llegar a la Argentina en esta fecha que vos mencionabas, el 9 de septiembre, y vamos a estar atentos a eso también. Sí, muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ustedes por este espacio. Siempre a disposición, gracias. Muy amable. Bueno, ahí estábamos entonces con Andrea Guachi, que está trabajando en el observatorio y también con este grupo de mujeres contra las falsas denuncias aquí en nuestro país, aquí en la Argentina, ¿sí? Y bueno, justamente ella hacía mención a un tema de actualidad que vamos a desarrollar ahora a través de daños colaterales. Está vinculado con esta denuncia en contra del expresidente Alberto Fernández. Se habla de violencia de género y la hizo la ex primera dama, estamos hablando en este caso de Fabiola Yáñez.
Fabiola Yáñez declaró esta semana ante el juez Julián Ercolini para poner en marcha una causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Se trata de un expediente que había sido archivado a comienzos de julio porque, según se detalla en la presentación judicial, la denunciante no deseaba instar la acción penal en ese momento. Yáñez solicitó una audiencia ampliatoria ante el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, donde manifestó estar padeciendo lo que definió como terrorismo psicológico por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico de manera diaria. A su vez, la expareja de Fernández requirió a la justicia que se dispongan medidas de protección en su favor, que incluyan la prohibición de acercamiento de su presunto agresor, tanto personal como por medios electrónicos. El ex jefe de Estado se encuentra acusado de haber golpeado a Fabiola Yáñez cuando residían en la Quinta de Olivos, acusación que ahora se agrava por el supuesto contacto amenazante incorporado al expediente luego de la audiencia. En ese marco, la justicia procedió al dictado de medidas cautelares a fin de resguardar a la presunta damnificada. A tal efecto, se prohibió al exmandatario todo acercamiento a una distancia inferior a los 500 metros de la denunciante. Alberto Fernández tampoco tiene permitido salir del país, de acuerdo con la resolución del juez. Por otra parte, la justicia ordenó al ex jefe de Estado que cese en los actos de perturbación o intimidación, directos e indirectos, dirigidos hacia su expareja, ya sea por medios analógicos o digitales. Por su parte, Alberto Fernández aclaró a través de un comunicado que se enteró de la denuncia a través de los medios de comunicación. Jamás ocurrió lo que ahora se me imputa, aseveró el expresidente. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió, argumentó Fernández. Bueno, ahí veíamos el informe en daños colaterales, como para dar un marco a esta información de actualidad referida justamente a la denuncia contra el expresidente de la Nación. Y bueno, se pone sobre el tapete, doctor, lo que tiene que ver con estas denuncias referidas a violencia de género, a una situación que en este caso involucra a un expresidente y a una ex primera dama, ¿no? Sí, un caso de muchísima actualidad y no tan solo de actualidad a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estuvimos viendo todos los portales como recogieron. Estamos hablando de un expresidente, de la primera dama y sobre todo en situaciones que llegan a conocimiento, pero como consecuencia de otra investigación que se estaba llevando a cabo, el tema de los seguros, y dentro de esa investigación, a través de ciertos elementos probatorios, que era el teléfono celular de la secretaria privada del presidente, y se obtienen imágenes y se obtienen audios que hacen referencia a que supuestamente la primera dama había sufrido actos de violencia, y eso se pone en conocimiento de la Fiscalía y del juez, y se lo hace en primer momento que tome conocimiento la señora Yáñez para que ella misma diga si va a denunciar o no va a denunciar. Y bueno, después ya es de público conocimiento que se realizaron las denuncias, que están apareciendo videos, que están apareciendo imágenes, las pruebas y todos los elementos probatorios que hacen a presumir que hubo violencia de género por parte del expresidente de la Nación. Exactamente, bueno, la investigación está encarada y nosotros vamos a hablar del marco legal, ¿sí?, respecto a la violencia de género aquí en Argentina, referido al diccionario jurídico que vamos a presentar ahora a continuación con estas placas. Bueno, referido a la violencia de género, ¿no?, que es el delito justamente por el que es denunciado el presidente o el expresidente Alberto Fernández. Karina, bueno, es un tema de mucha actualidad, la violencia, como hablábamos recién. La violencia de género está incorporada a través de distintos, por ejemplo, del artículo 4, por ejemplo, de la Convención de Belén do Pará o de tratados internacionales que fueron incorporados. Todos estos tratados internacionales son a través de nuestra Constitución, es decir, que tienen jerarquía constitucional y por lo tanto tienen una validez que es de suma importancia. Así como, por ejemplo, el artículo 4 establece que toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, como así también su seguridad personal. Estamos hablando que es lo que se lo define a violencia de género. Bien.
es un hecho que se incorporó también a nuestro Código Penal a través de distintas figuras como agravantes y también en el artículo 80 a través del inciso 11 con lo que conocemos a diario como el femicidio. Es decir, son en todas las figuras penales, como por ejemplo en las lesiones graves, simples, todo lo que es cuando hay violencia en el marco de violencia de género pasó a ser un agravante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro del ordenamiento jurídico penal. Exacto, y bueno, seguramente vamos a conocer más a medida que avance la investigación. Acá tenemos más placas referidos justamente a la violencia contra la mujer, doctor. Que cuando se habla de violencia contra la mujer, se debe entender cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y hay que hacer referencia justamente a eso. Es en todo ámbito, bien, Karina. Y como hablábamos también con varios colegas, es un hecho, la violencia no tiene, afecta tanto, en el caso que estamos analizando, que de actualidad, situaciones estamos hablando de un expresidente de la Nación o como sectores de escasos recursos. Es decir, es en toda la sociedad. La violencia de género está en toda la sociedad, abarcó a toda la sociedad, abarca a todos. Y es un flagelo que tiene que ser combatido, que tiene que ser penado, que se le están poniendo penas graves y que tiene una jerarquía constitucional, y lo digo esto porque está incorporado a través de convenciones como Belén do Pará, la Convención Americana, bien, que da los principios y las normativas a los cuales nosotros la tenemos que aceptar como nuestra república cuando adherimos a todos estos principios. Excelente entonces la explicación para que la gente entienda qué es lo que puede pasar con este proceso, decíamos, de investigación que se ha iniciado en contra del expresidente de la Nación. Bueno, nosotros ahora nos vamos a la primera pausa en Daños Colaterales. No se vayan porque venimos con más invitados, de más casos de actualidad que tenemos aquí en el programa. Como decíamos, ya volvemos. Y de esta manera damos inicio al segundo bloque de Daños Colaterales. Nosotros habíamos anticipado justamente esta posibilidad de entrevistas referidas al caso Vélez. Este caso que se conoció públicamente durante el mes de marzo de este año, que tiene como víctima a una joven de 24 años que habló justamente de abuso sexual acusando a jugadores de Vélez Sarsfield, exjugadores de Vélez Sarsfield. Ahora nosotros estamos acá con el doctor Patricio Char, el representante en este caso a la querella del caso. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar en el programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, hemos conocido a través de los medios de comunicación el resultado de una prueba fundamental que tiene que ver en el marco de la investigación, que es la última novedad referida justamente al tema, ¿no? Sí, hay una última novedad que entiendo que te referís a la prueba genética, la pericia genética, sí, que entendemos que es muy importante porque allí se ha encontrado distintos restos biológicos pertenecientes a distintas personas, entre las cuales está, por supuesto, el resto biológico de la víctima. Ya sabíamos de antemano que el resultado iba a ser positivo en cuanto a los exjugadores de Vélez, porque ellos admitieron en su declaración que existió una relación sexual, pero había dudas sobre si la sangre encontrada en la habitación pertenecía a la víctima y que era producto de heridas que le habían quedado después de no consentir la relación sexual. Y efectivamente fue así. Bien. Las pericias dan cuenta de que el material genético encontrado en esas manchas pardo-rojizas pertenecen nada más y nada menos que a la víctima. ¿Esto complicaría la situación, doctor, de los imputados hoy en la causa? Y mira, para responderte eso te lo voy a hacer con una reflexión que mucho se habla en el día a día. Todos sabemos que para este tipo de delitos hoy se requiere un umbral probatorio mínimo, que es la denuncia de la víctima y una pericia psicológica. Es cuestionado esto, para otras personas es muy acertado, pero bueno, acá en este caso viene acompañado de lo que se le exige a este umbral probatorio para dejar de ser polémico, es decir, alguna otra prueba más. Bien. Bueno, aquí está. Ahí está. Aquí está la sangre, que no es producto de una relación consentida,
y ahí está la prueba genética que es 33 billones de veces probable que pertenezca a la víctima y no a otra persona. Ese material, doctor, ¿de dónde se lo sacó? ¿De dónde se extrae ese material? ¿Específicamente de la habitación? Ese material, por supuesto, es extraído de la habitación, claro, levantado por el ESIF, en sábanas, en cubrecolchones, en un acolchado y en una almohada, si no mal recuerdo. Nos comentaba anteriormente, fuera de cámara, de que obviamente hay muchas estrategias por parte de la defensa respecto de esta prueba y de otras que se habían planteado en el marco de la investigación. Una de las que se había planteado tenía que ver con los teléfonos que iban a ser secuestrados tanto de la denunciante como así también de una amiga de ella. ¿Qué pasó con esto, con el tema de los teléfonos y el peritaje que en principio había quedado pendiente? Claramente la estrategia de los exjugadores de Vélez es cruel, no en el sentido de criticar el trabajo, sino en su esencia de entender que la víctima debió comportarse de tal manera o de tal otra o actuar de una manera. Este es el caso de cuando se decía que ella ocultaba información en su celular. Claro. Se aprovechó esta situación cuando nuestra consigna era clara, es decir, volver a ser investigada y cuestionada. Se trata de una revictimización. No fuimos escuchados, fue atacada ella en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la provincia prácticamente su conjunto, por medio de comunicación. En cada audiencia se le acusaba de que algo ocultaba, pero finalmente se peritaron los celulares y el resultado se ocultó. El resultado no salió a la luz. No se hizo público. No se hizo público, ya los abogados pedían que el caso no salga a la luz, pedían restricciones en cuanto a la divulgación de las pruebas, los medios de comunicaciones hegemónicos ocultaban la información, pero el celular nada dijo. Entonces, al final, esto es otra muestra de la crueldad que hay contra las mujeres. Es decir, se hizo un cotejo del celular de la amiga de la víctima, que era lo que querían demostrar un poco los abogados defensores. Exactamente. Puntualmente quería verse tanto del celular de la víctima como el de su amiga las conversaciones entre ellas. La justicia no hizo lugar a que le quiten el teléfono a la víctima, pero sí a la amiga. En definitiva era lo mismo. Se recuperó lo que querían recuperar. Recuerdo entrevistas del doctor Baclini, por ejemplo, diciendo de que ahí estaba la clave del caso y que luego de que se abre el celular, el sobreseimiento caería para todos los defendidos de él, y esto no es así. Sí, doctor, un poco como vos lo contabas, y cuando vos asumís el rol de querellante y te acercás a la víctima y conoces el relato, es así, o sea, es una mujer que fue víctima, que lo pudo contar y que hay otros elementos probatorios. En toda esta investigación hay una seguridad, porque con tan solo que la víctima lo pueda contar, como vos bien lo decías, es un elemento de más probatorio, y más en este caso de delitos. Hay otros elementos probatorios, a la investigación le falta mucho tiempo, ustedes tienen otros elementos que todavía, otros elementos probatorios que todavía no se llegaron a hacer o a producir. Nosotros estamos ya conformes con lo que hay hoy en la causa, con los elementos probatorios que hemos podido reunir, que son material videográfico del hotel, viendo a los imputados sacar, meter la cabeza, llevar bolsas a escondidas y tirarlas. Tenemos pericias genéticas que son positivas, tenemos la declaración de la víctima, y bueno, creemos ya que con eso es suficiente. Con esos elementos podrían ir a un debate oral para buscar la responsabilidad de los jugadores. Así es. Doctor, ¿cómo está hoy la víctima, no la denunciante, esta joven? ¿Cómo se encuentra hoy, teniendo en cuenta que el proceso ya lleva sus meses, estas personas acusadas hoy se encuentran en libertad esperando el proceso? ¿Cómo se siente ella, no? Sí, mientras el proceso avanza, no quiere decir directamente que ella por ahí vaya también progresando de manera positiva, psicológicamente en conjunto con el proceso. Ella está contenida, sigue contenida por su familia, por sus representantes legales, por sus amigos, por su trabajo, por su gremio. Es una persona que está luchando para salir adelante y lamenta mucho haber sido estigmatizada, al punto que muchas veces se pregunta
o se culpa de haber denunciado, claro. Y si no le generó un daño más grande la crueldad de la sociedad que el mismo hecho. Eso es lamentable y bueno, nosotros repudiamos desde nuestro lado ciertas actitudes de la sociedad, donde, por ejemplo, si comparamos, hablaba con Karina hace un rato, por ejemplo, el otro día debutó en otro club en Buenos Aires uno de los acusados, y el abucheo del estadio fue total. Yo me pregunto si acá en Tucumán hubiese sido aplaudido ese sujeto como para comparar un poco, ¿no?, las diferentes idiosincrasias de las provincias y la mentalidad de cada una. Entiendo que estamos unos pasos atrás nosotros en ese tema. Y hay que ser de alguna manera valiente y tener esa actitud de poder sobrellevar esta situación, ¿no? Porque muchas personas dicen, hago la denuncia, no hago la denuncia, tienen miedo de hacerla. Bueno, ella hizo el primer paso y después soportar todo el proceso, todo lo que se da en el marco de la investigación, ¿no? Totalmente, un mensaje muy peligroso para otras víctimas de ponerla en un compromiso de denunciar cuando deberían sentir todo el acompañamiento del Estado, por supuesto respetando los derechos de los imputados, pero siempre con un acompañamiento claro. Claro, es muy importante. Sí, un poco, doctor. Y bueno, ¿cómo continúa ahora, cómo continúa este proceso de ahora en adelante? El proceso ya está prácticamente planchado, por llamarlo de alguna manera, vulgarmente, ¿no?, para que se entienda. Ya prácticamente está la Fiscalía armando el requerimiento de apertura a juicio. Bien. Seguramente una vez notificados nosotros de ese requerimiento interpondremos el nuestro y las defensas también harán lo mismo. Esto quiere decir que culmina la investigación y hay una audiencia como si fuese una especie de filtro de pruebas para programar todo ya y dejar todo listo para ya pasar al debate oral y público. Claro, un poco como vos lo estás explicando, doctor. Me parece que para la querella hay ya los elementos probatorios, es simple, es claro y está todo probado en la causa, que tal vez lo que complicó, lo que generó audiencias enormes era las medidas cautelares de la prisión preventiva y los distintos planteos de nulidades, más que de los elementos probatorios. Absolutamente, fue lo que más repercusión tuvo, incluso cuando recobraron la libertad también. Otra estrategia defensiva fue venderlo como una especie de victoria para la sociedad que lo tome de esa manera y seguir empatizando con los jugadores, pero no era más que eso, digamos, la investigación prácticamente culminada y tienen derecho a esperar el juicio en libertad. Claro, ahora recordemos, doctor, ¿cuál es la imputación de las 4 personas hoy investigadas por este hecho de abuso? Hoy están imputados por abuso sexual agravado, por acceso carnal y agravado por haber sido cometido por más de 2 personas. Y hay otro imputado que es Sosa, que tiene una participación secundaria en esto, es decir, no tuvo un accionar directo, sino que colaboró para que esto suceda. Ahora un poco también para que sepa la gente, doctor, con una expectativa de pena grande, grave. Sí, tienen una expectativa de pena que llega hasta los 18 o 20 años de prisión. Claro, es un abuso sexual agravado que sería un máximo hasta 20 años. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, doctor, entonces, para la querella ya están los elementos probatorios con lo que se podía hacer el debate. La Fiscalía trabajó en forma importante, me parece, y seria también, como para adjuntar también una teoría del caso y los elementos probatorios que son necesarios para que se lo pueda condenar a estas personas. Y la víctima, como vos decís, con un acompañamiento que pudo hacer y con un acompañamiento, porque ella no podemos dejar de recordar que tuvo un daño físico y psíquico. ¿Es así, doctor? Absolutamente. El daño psíquico también es bastante complicado de determinarlo. Incluso ya se está preparando una demanda civil también para los jugadores, donde ahí se va a conversar mucho sobre este tipo de daño que le ha dejado, prácticamente que le arruinó su vida. La investigación, como te decía, está ya terminando. La Fiscalía trabajó bien, muy rápido el Ministerio Público en este caso. Estamos hablando prácticamente de que estamos listos para ir a debate oral.
Así que festejamos desde ese punto de vista también, que no se ha demorado el proceso, es algo bueno. Sí, un poco nosotros viendo los casos que analizamos acá con Karina y que vemos en nuestro programa, vemos que con el nuevo código se avanzó muchísimo, muy rápido en todas las investigaciones, se llega rápido a un debate y se puede condenar o absolver según los casos. Así que bueno, un poco eso nos da la tranquilidad de decir hoy por hoy estamos en otra situación y con un acompañamiento mucho más de la justicia en el caso de estas víctimas. Sí, en el caso de esta víctima y en el de muchas otras, donde esto lo que provoca es que ese problema que teníamos con la puerta giratoria de a poco vaya desapareciendo, porque como vos decís, doctor, en poco tiempo ya una persona sale de tribunales condenado o absuelto, y eso es lo que se necesita. Perfecto, es así, y en este caso y en todos los casos, por supuesto. Doctor Patricio Char, le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en el programa con estas novedades, y bueno, vamos a estar, por supuesto, atentos al proceso, a las próximas novedades que seguramente van a ser muy pronto, ¿sí? Muchas gracias, cuando gusten. Muchas gracias. Ahí estábamos entonces con el doctor Patricio Char, abogado de la querella del caso Vélez, como se lo conoce aquí en la provincia de Tucumán. Y vamos a pasar a otro tema, también de un caso aquí en Tucumán, y estamos en comunicación con Patricia Anzuategui, ella es abogada penalista. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Daños Colaterales nuevamente. Aquí la saludamos con el doctor Ariel Lescano y Karina Ponce, quien le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Karina? Muy bien. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, doctora. Gracias por esta comunicación. Bueno, sabemos que hay novedades del caso que usted está siguiendo aquí en la provincia de Tucumán, doctora. Sí, así es. Bueno, nosotros hemos hecho una serie de planteos, además hemos hecho denuncias también a nivel Ministerio de Justicia de la Nación, porque entendemos que han sido vulnerados los derechos de nuestro cliente. Venimos trabajando, hemos denunciado oportunamente un Forum Shopping en Tucumán. Forum Shopping es aquella modalidad en la cual una de las partes no puede, mediante estrategias o maniobras, tratar de elegir un juez, ¿no? Bien, doctora, recordemos el caso en sí, ¿de qué se lo acusa en este caso a su representado? Se lo acusa es una denuncia calumniosa o una falsa imputación sobre abuso sexual a su propia hija. Nosotros tenemos pruebas para presentar, hemos presentado elementos. El juicio se va a iniciar el 16 después de estas situaciones. Nosotros venimos denunciando porque se postergó el intento de la querella de elegir el juez, siempre toca el mismo juez, ese es el problema, ¿no? O sea, sigue saliendo el mismo juez y lo hemos denunciado oportunamente, por supuesto no fue bien, la OGA por supuesto se defendió, ¿no? Y nosotros hemos iniciado un sumario en el Superintendencia de la Corte Suprema, en la Secretaría, a los efectos de que tomen conocimiento de lo que está sucediendo, porque el código o el manual de OGA tiene un defecto, que es que primero eligen la fecha y después sortean el juez. O sea que si yo quiero evitar a un juez o quiero alguno en especial, eligiendo la fecha previamente, cosa que se lo permite la página 43 y 44 del manual, permitiría tener una preselección. Y después nosotros hemos tenido y hemos señalado las irregularidades que aparecen en las designaciones. Nosotros hemos tenido 4 postergaciones. Algunas por distintos motivos, porque bueno, saben que mi cliente está enfermo. Sí, algunas tenían que ver con la situación de salud de su defendido. Tiene que ver con eso, pero cuando, bueno, sí, dos veces se descompuso, estuvo internado en UTI, o sea que obviamente nosotros hemos acreditado la salud, como en qué condición estaba nuestro cliente. Cuando estábamos por iniciar que nosotros a todo eso todavía no sabíamos nada, volvemos a juicio, queríamos iniciar y postergan toda una fecha, toda una semana de juicio, porque decía que la querellante estaba internada. Y lo acreditó con un papel y nunca fueron a buscar, fueron a buscar, verificar si ese papel era cierto. Y el miércoles se la encontró la señora en la calle, ¿no? Se grabó con las cámaras de seguridad, hemos pedido las cámaras, nunca ni siquiera nos respondieron. Entonces, el distinto tratamiento de las partes ya implica, ¿no?, una cierta direccionamiento de cómo nos ven cómo ven al imputado y cómo ven a la querella. O sea, a la querella se le permite todo, como también burlarse de la justicia, como decir que estaba internada y estaba en la calle, y además postergar todo el juicio, porque se podía haber iniciado sin la querella, que podía haber declarado después, pero esto nos hizo mucho ruido, más las amenazas que recibió nuestro cliente, anónimas, de parte de que tenían el listado de jueces, una cosa muy extraña que hemos denunciado. A todo esto nada se hizo, entonces nosotros procedimos a hacer un sumario administrativo para
para detectar quién es lo que está detrás de todo esto en el OGA. Sí. Y por otro lado hemos recusado al juez, que ahí no nos fue bien porque el juez siguió sosteniendo su cargo, dice que no tiene ninguna cosa para ser apartado, a pesar de que dijo que bueno, que había sido compañero de la facultad, de la querellante, pero bueno, independientemente de eso, estaremos ese día 16 abriendo el juicio. Bien. Y por otro lado, bueno, hemos presentado una denuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, denunciando justamente violencia institucional, y está justamente el expediente tramitando. O sea, nosotros hemos hecho todo lo posible. O sea, no van a decir que no lo dijimos. Claro, bien, exacto. Doctora, un poco para hacer un análisis. Vos sos la abogada defensora del imputado que vamos ahora a juicio oral, que van a juicio oral. Sí. Y las falsas denuncias, vos tenés todos los elementos que lo vas a aprobar también y lo vas a demostrar. Lo voy a aprobar, es parte de nuestro... de tu estrategia para el debate oral. No, de nuestra teoría del delito, porque en definitiva nosotros presentamos una teoría, ¿no? Y la vamos a aprobar. El tema es que se nos deje trabajar, que se me deje trabajar, porque bueno, obviamente cuando presenté la recusación me han puesto una multa enorme, ahora la peleé, nulificaron ese auto, me volvieron a intimar para que me defienda, porque, o sea, tienen la intención de multarme simplemente porque presenté o porque presenté las pruebas de que había una cosa muy extraña, ¿no? Claro. Y la verdad que sigue siendo extraño porque 15 veces el mismo juez, y por ejemplo, me notifican un juez y después aparece el mismo juez, o sea, esto no tiene la culpa el juez, pero alguien dentro de OGA tiene la posibilidad de que esto sea así. Entonces esto me hace mucho ruido. Doctora, ¿cuál es su teoría del caso? ¿Cuál es la teoría del caso por parte de la defensa respecto de lo que va a ser este juicio? Sin adelantar demasiado, pero bueno, todo el mundo sabe que estoy en una asociación que trabaja en este tema. Nosotros vamos a probar que esto fue una acusación falsa. Que hay inconsistencias en la causa que no se han visto hasta ahora, porque en general no se ven casi nunca porque todo lo llevan a juicio oral, porque nadie quiere hacer un sobreseimiento. La verdad que esto es algo que pasa en todo el país, es una locura, porque someter a una persona a juicio cuando hay elementos para hacer un sobreseimiento, que no lo hacen por cobardía, porque nadie quiere cargarse con un sobreseimiento y sostenerlo, ¿no? Entonces, como digo, justicia feminula, ¿no? Y por otro lado, nosotros vamos a probarlo esto. Tenemos los elementos, hemos hecho pruebas, vamos a hacerlo con la prueba científica que hemos traído al expediente. Bien. Y esperemos que sea bien recepcionada. Nosotros lo único que pedimos es imparcialidad, objetividad por parte al fiscal, obviamente, y que se nos deje probar, porque de eso se trata. Un juicio oral lo que tiene que asegurar a la persona más débil de un juicio, que es el imputado, ¿no? Que se pueda probar, que nos dejen probar. Así que en eso estamos. El 16 empezará el juicio con lo que tenemos. Bien. ¿No? Y bueno, veremos. Eso es lo que esperan ustedes de la justicia entonces para el próximo 16 de agosto con este proceso. Sí, imparcialidad, objetividad para el fiscal, que también tiene que tenerla, ¿no? Y que si nosotros realmente logramos probar que esto fue todo una mentira, además convengamos que es una familia con unos conflictos terribles, hay un montón de denuncias cruzadas, mi cliente y su madre están amenazados, siguen sufriendo amenazas, bueno, realmente la están pasando muy mal, además de la salud del cliente que cada vez, la última vez se desmayó delante de todo el mundo, estaba gris, ¿no? Un desastre, lo internaron, o sea... Y después a mí, yo pido por favor que me acrediten dónde está internada y ni siquiera el alta presentó. O sea, señores, y es muy claro. Sí, muy claro. Y bueno, seguro todo esto se va a presentar en el proceso, ¿no? No lo van a presentar porque lo pedí 25 millones de veces. No lo van a presentar. Y OGA dice que le preguntaron, llamaron a la apoderada y le preguntaron si podía estar para el día, para tal día en juicio, ¿no? O sea, se preocuparon de eso. Pero no le pidieron nada. Y si le pidieron, no lo presentaron en el expediente. O sea, hay cosas raras. Seguro. Y esto es algo que no afecta solamente a mi cliente, ¿eh? A ver, afecta a todos los tucumanos. Yo le pido, ustedes saben que tienen mi teléfono. Si en la producción reciben algún llamado que tenga que ver con que otra persona le pasó lo mismo, ¿no? Bien. Que por favor se comunique conmigo, que de alguna manera vamos a tratar de ayudarlos. Si esto está pasando en Tucumán, si hay Forum Shopping y es frecuente, por favor,
que me digan. Perfecto, clarísimo. Lo adjunto a la denuncia del Ministerio de Justicia de la Nación. Perfecto, doctora, bueno, clarísimo doctor. Su mensaje. Y bueno, vamos a estar, por supuesto, atentos a este proceso que, como usted comentaba, comienza el próximo 16 de agosto. ¿Sí, doctora Patricia Argentell? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos en comunicación con esta abogada penalista de Buenos Aires. Bueno, hacemos la aclaración que por supuesto no hablamos del nombre del imputado para que no se identifique a la menor, que en este caso sería la denuncia referida a un abuso sexual, una denuncia grave, ¿sí? Por eso no hacemos referencia ni al imputado, es decir, ni al papá, que hoy está acusado, ni tampoco a ningún miembro de la familia para que no sea identificado, como se cuida a través de los medios, ¿no? Sí, un poco es hablar y la teoría del caso que viene a plantear la doctora en su defensa. Tal cual. Es que hubo falsas denuncias y como consecuencia de esas falsas denuncias se llegó a una investigación y como consecuencia de esa investigación ahora se eleva la causa a juicio. Claro. Es un poco lo que ella está planteando y que seguramente en el juicio, en el debate, si hay ciertos elementos probatorios, Karina, déjame que te diga esto, sí, y que son importantes, se pueden traer a nuevos testigos, se pueden traer y se pueden incorporar nuevas pruebas si sale de las audiencias. Así que para eso están las audiencias y para eso es el proceso, doctor. Exactamente, para que actúen los profesionales de uno del otro lado y con la justicia. Exactamente. Y bueno, nosotros de esta manera estamos terminando Daños Colaterales. Nosotros los vamos a esperar el próximo domingo a las 17:30, como lo hacemos habitualmente aquí por la pantalla de Canal 10. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con la producción, por redes sociales, nosotros a su disposición y nos vemos entonces la próxima semana, doctor. Muchísimas gracias, Karina, y nos vemos la próxima. Nos vemos el próximo domingo, 17:30.